Bienvenidos una vez más a esta clase de Cristo es el Camino. Sean todos bienvenidos a este tiempo donde vamos a meditar en la palabra del Señor. Y en esta ocasión, el tema de la historia bíblica que vamos a meditar en esta tarde es acerca de los impedimentos para la vida eterna. ¿Qué impide que nosotros tengamos la vida eterna? Que usted, su familia, un servidor, podamos obtener la vida eterna. Entonces, en esta hora le invitamos a que se quede con nosotros y que pueda a nuestro lado poder meditar en la palabra de nuestro Dios y pues que sea el mismo Dios quien siga hablando a nuestras vidas, siga transformando nuestros corazones y que podamos pues tener la vida eterna aquí y en el cielo. Entonces, la introducción del día de hoy es básicamente con dos preguntas. Vamos a hacer dos preguntas en esta tarde. Y la primera pregunta tiene que ver con la sangre. ¿Qué nos impide donar sangre? Bueno, puede ser las enfermedades cardíacas, como uh, si uno tiene a veces dolor en el pecho, asma bronquial, tuberculosis activa, hipertensión arterial no controlada. Entonces, si alguno tiene alguna de estas enfermedades, no nos dejarán donar sangre, por más deseosos que estemos. Si tenemos SIDA, si alguien tiene SIDA, no puede donar sangre. Estar embarazada, alguna mujer que esté embarazada y que sea urgente, que sea donadora de sangre, pues le va a ser denegado. Y una cuarta razón sería tener enfermedades renales, diabetes en tratamiento con insulina, úlcera gastroduodenal en actividad, etcétera, etcétera. Entonces esto nos va a impedir donar sangre. Por más deseosos que estemos por donar sangre, no podremos si tenemos anemia. Ese sería otro impedimento. Y la segunda pregunta es: ¿qué impedimentos hay aquí en México para casarse legalmente en el registro civil? El primer impedimento es tener un vínculo matrimonial no disuelto. Entonces, si no se presenta una carta de divorcio, eh, es imposible volver a casarse de alguna manera en el registro civil. La otra El otro impedimento es una imposibilidad de expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, ya sea en forma escrita o por medio del lenguaje de señas. Si una persona no logra expresar su voluntad de que quiere casarse, ya sea con forma escrita, con su firma, o de manera oral, o bien por lenguaje de señas, no es posible casarse legalmente en el registro civil, de acuerdo a los artículos que tienen ellos en sus páginas. La tercera cosa, ¿verdad? Es un parentesco. No pueden contraer matrimonio entre sí los ascendientes, descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Entonces, si existe algún grado de parentesco, no podemos contraer matrimonio. Y una cuarta característica, un cuarto impedimento es la edad. Supuestamente no se puede casar, ¿verdad? Si es menor de 15 años en el registro civil. Es claro que cuando vemos en ciertos lugares de nuestro país, como en algunos estados como en Chiapas, algunos grupos étnicos, donde los usos y costumbres son distintos, donde vaya, desde los 7 años la niña o el niño están uh, en una palabra eh, amarrados en contrato, ¿verdad? Con otra persona, muchas veces señores ya grandes. Y bueno, estos son usos y costumbres, pero estamos hablando quizá del registro civil, y entonces si es menor de 14, de 15 años, no sería posible casarse. Y bueno, vamos a ver ahora cuáles son los impedimentos para la vida eterna. Porque otra vez, por más deseosos que uno esté de casarse, no podremos casarnos si somos menores de 15 años. Y así como hay impedimentos para donar sangre si uno padece de hipertensión, de la manera en la que es imposible que alguien se case aquí en México si es menor de 15 años, es totalmente imposible alcanzar la vida eterna
y vamos a ver 3 impedimentos. Antes de eso vamos a leer el pasaje bíblico. El pasaje bíblico está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, a partir del versículo 17. Si usted tiene una Biblia, acompáñeme a leerla, y si no, vamos a leerla aquí desde nuestra pantalla. Después de eso vamos a pedirle a nuestro Dios, porque es su palabra, vamos a pedirle que Él sea quien nos enseñe. Entonces, si está de acuerdo, vamos a leer Marcos capítulo 10, del 17 al 27. Dice así la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente Dios, solamente uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Acompáñame a orar. Padre, una vez más venimos a ti, agradecidos porque nos permites leer tu palabra, y ahora queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a comprenderla. Si hay alguien aquí que está escuchando este video y que no te conoce, que Padre, él pueda, al final de escuchar estas buenas noticias, pueda venir a ti en arrepentimiento y fe. Y a cada hermano, Señor, a cada cristiano que también está escuchándolo, rogamos que pues tú nos permitas, Señor, seguir siendo edificados en tu palabra. Permítenos compartir tu evangelio, Señor, con todas las personas que tengamos oportunidad. Y, Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre y pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el primer impedimento que tenemos para la vida eterna es que no vamos a poder obtener la vida eterna sin entender qué es la vida eterna. Valga la redundancia, no vamos a poder obtener la salvación si no entendemos de qué se trata la vida eterna. Dice el versículo que leímos: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, el primer impedimento, ya leímos ese pasaje, disculpe que sale cortado ahí, es no entender qué es la vida eterna. El primer impedimento es eso. Vino uno corriendo, dice ahí la palabra de Dios, hincando la rodilla delante de él. Vino a Jesús. ¿Y quién era este? La pregunta es: ¿quién vino corriendo delante de él? Aquí está el pasaje y aquí sale un poco cortado, pero vamos a hacer la pregunta: ¿quién era este que vino corriendo? Cuando leemos Mateo 19:20, dice la palabra de Dios que era un joven. Cuando leemos Lucas 18:18, dice que era un dirigente o un principal. Entonces vino un joven rico e influyente en su sociedad. Era todo lo que un padre podría desear para su hija como un esposo. Era realmente, y también lo que podría desear un padre como yerno, un padre uh, pues, como esposo para su hija. Entonces, este joven era un dirigente, era realmente una persona probablemente influyente en esta sociedad. ¿Y qué hizo este joven? Bueno, le pregunta a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Antes de eso, vino y se arrodilló delante de él. En ese tiempo la gente importante no corría, ya que había que levantarse la túnica y eso no era bien visto en la sociedad. Tampoco arrodillarse era algo bien visto. Sin embargo, este joven rico estaba deseoso de alcanzar la vida eterna. Deseaba con todo su corazón obtenerla.
Pero le pregunta, ¿verdad? Maestro, bueno, es una afirmación que este joven hace de una manera bastante superficial, por encimita, ya que si este joven reconociera que Jesús es bueno, quizás reconocería entonces que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús le dice eso mismo, solo hay uno bueno, y es Dios. Eh, y entonces el joven le hace esa pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él quería que Jesús le dijera qué buena acción debía hacer para obtener la vida eterna. Es como si le estuviera diciendo, Jesús, tan solo dime qué cosa hay que hacer para ser salvo y lo haré. A ver, si tengo que darle un burrito al de enfrente, lo voy a hacer. A ver, si tengo que hacer alguna obra social de caridad, lo voy a hacer, estoy dispuesto. El joven rico entendía que la vida eterna se ganaba por méritos, que se podía heredar haciendo ciertas cosas buenas, manteniendo cierta conducta. El joven rico entendía que si guardaba los mandamientos sería entonces salvo. Pero la vida eterna no se gana por nuestro esfuerzo, es algo que ustedes y yo estamos imposibilitados de ganar, es algo que Dios logró por su esfuerzo para nosotros. Y entonces hay sectas en el mundo que piensan que la salvación se gana por obras. Por ejemplo, hay algunas sectas que dicen que usted tiene que vender muchas revistas. Después que usted venda esas revistas, entonces usted puede quizá ganar una salvación. Hay otras personas que piensan que si usted realmente va desde su casa hacia algún punto específico de rodillas, entonces usted va a obtener puntos para ganar la salvación. Y todos pensamos que la salvación se puede ganar haciendo puntos, asistiendo a la iglesia, viendo algún tipo de video, haciendo buenas obras, siendo un buen ciudadano. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque la vida eterna no se gana, la vida eterna no se consigue por buenas obras. De hecho, el Señor Jesucristo en Juan 17:3 dice de qué se trata la vida eterna. ¿Por qué? Porque dijimos que va a ser imposible que nosotros tengamos la vida eterna si no entendemos de qué se trata. Y quiero citar ese pasaje de Juan 17:3, dice así, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conocer para los judíos significaba tener una relación personal con otra persona. Entonces, ¿de qué se trata la vida eterna? De tener una relación personal con este Dios verdadero. La pregunta es, ¿tiene usted una relación el día de hoy con Él? No se trata de decir en las mañanas, ¿verdad? Antes de salir al trabajo, ay Diosito, ayúdame por favor. No se trata de exclamar, Padre Santo, qué susto me dio. Se trata de tener una relación, entablar una relación personal, íntima con Dios. De hecho, el Señor quiere entablar esta relación con nosotros y con usted si es que no la tiene. Y si usted la tiene rota, hermano, si usted se alejó del Señor, Él quiere restaurar esta relación. Recuerda aquel pasaje en Apocalipsis donde el Señor dice que he aquí yo estoy a la puerta tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a hacer el Señor si uno abre la puerta? Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, en ese contexto, en la antigüedad, el cenar con alguien, el compartir la comida con alguien era algo bastante íntimo, algo bastante personal. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Ya sea que seamos cristianos o no, quiere, si no somos cristianos, entablar una relación personal con nosotros que está rota. Y si somos cristianos, Él quiere entablar una relación cada vez más profunda con nosotros. Porque de eso se trata la vida eterna. Se trata de tener una relación personal con Dios. La pregunta es, ¿usted la tiene? Esto se logra cuando uno se arrepiente, cuando uno viene a los pies del Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice que Dios eh, hizo a Jesucristo pecado. Dios entregó a su Hijo para que nosotros seamos hechos justicia en Él. Entonces, Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Nosotros tenemos que arrepentirnos y creer en Él. El primer impedimento para la vida eterna entonces es que no la podemos obtener si no sabemos de qué se trata la vida eterna. Este joven pensó que la vida eterna se trataba de hacer alguna obra de caridad y entonces automáticamente iba a entrar a el cielo. Por más deseosos que estemos por tener la vida eterna, no podremos tenerla si no sabemos de qué se trata. El segundo impedimento es que no podemos obtener la vida eterna sin entender quiénes somos nosotros. El joven le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces necesitamos entender eso, que la vida eterna se trata
de entender quiénes somos nosotros. La vida eterna se trata, dijimos, de tener una relación personal con Dios, pero es imposible si no entendemos quiénes somos nosotros. En esta sociedad se dice que todos somos personas buenas, que somos personas que todo lo hacemos bien, pero a veces cometemos algún error, eso es claro. Si cometemos algún error, se dice que fue una desviación ligera. Si alguien es infiel, ¿verdad? En el trabajo, a su esposo, a su esposa, se dice, mira, solo fue una aventurilla. Pero todos somos personas muy buenas. La Biblia dice lo contrario, que somos personas pecadoras. El joven rico se veía como una persona muy buena y veía a Jesús no como el Hijo de Dios, sino como un maestro. Y le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno? Y ese es Dios. ¿Cuántos seres buenos hay en el universo entonces? Jesús le dice eso porque este joven se creía muy bueno. Este joven pensaba que era lo mejor que podía pasar en este universo. Y le dice, maestro bueno, pues tú eres bueno, también hay gente buena, yo soy bueno. Y Jesús le dice, solamente hay uno que es bueno y se llama Dios. Le está diciendo al joven, no, tú no entras en esa categoría. Y nos está diciendo a nosotros, ustedes tampoco entran en esa categoría de bueno. ¿Por qué? Solamente hay uno bueno. ¿Y cómo se llama? Dios. Entonces, si nosotros no somos buenos, somos personas pecadoras. El versículo 19, Jesús le dice, si quieres alcanzar la vida eterna, debes cumplir con los mandamientos. Tú ya lo sabes, no adulteres. No se tenía que llegar al acto, ya que Jesús dijo que si alguno veía a una mujer para codiciarla, o sea, aquí en su mente, en su corazón, usted y yo ya habíamos adulterado. No mates, ¿verdad? No necesariamente teníamos que dispararle a alguien. Jesús dijo, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y le llame fatuo, le llame tonto, lo insulte, iba a ser condenado. Entonces, Uh, la pregunta es esa, ¿no? ¿Alguien de aquí ya se ha enojado e insultado a su hermano? Ya sea carnal o ya sea, si usted es cristiano, ¿cómo se llama? Su hermano de la carne o su hermano en la iglesia. Entonces ya hemos que matado. Después le dijo el Señor, no robes. ¿Quién de nosotros no ha robado algo? A veces hemos robado desde niños cosas que no son nuestras, a veces información. No digas falso testimonio. ¿Quién no ha hablado mal de alguna otra persona? No defraudes, le dice Jesús a este joven, ¿verdad? Porque quizá este joven es rico por alguna razón, ¿no? Quizá ha explotado a los demás, quizá ha acumulado riquezas al robarle a los demás. Dice ahí el pasaje, honra a tu padre y a tu madre. Muchos en aquella época no ayudaban a sus papás. Recordamos que en esa época los padres no tenían sede sol, no había pensión del gobierno, ni al llegar a los 50, 60 años. Entonces, ¿quién se encargaba de los padres? Los hijos. Y ese era el deber de los hijos. Pero entonces, ¿sabe qué hacían los hijos? Decían, no, ¿sabes qué, papá? Mira, lo que yo tengo en la cartera, sí tengo dinero y pues me ha ido bien, pero sabes que lo voy a dar de ofrenda acá al templo. Se llamaba Corbán en arameo, ese era el idioma que hablaban ellos. Y sabes que, híjole, papá, yo te quiero ayudar, yo te amo mucho, pero no te puedo ayudar. Y dejaban que se murieran de hambre en un sentido. Entonces, para ser salvos en un sentido tendríamos que cumplir cada mandamiento, tendríamos que obedecer todos los mandamientos de Dios. Y aquí Jesús solamente da 6 mandamientos y al parecer el joven ya los rompió todos. Y al parecer nosotros que escuchamos esto ya los rompimos todos. Para obtener la vida eterna tendríamos que guardar todos los mandamientos. Si fallábamos en uno, fallábamos en todo. Vea lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pero es que yo no soy un ratero, un ladrón. Pero he hablado mal de fulano. Dice el pasaje que nos hemos hecho culpables de toda la ley. Um, todos nos creemos mejores de los que somos y esa es nuestra falta mayor. Pero todos somos peores de lo que otros piensan realmente. Pensamos que somos muy buenos, pero eso no es verdad. El mayor impedimento que tenía este joven era que pensaba que él era muy justo y era muy bueno, y ese es nuestro pensamiento. El mayor problema que tenemos es pensar que somos las personas más buenas, las personas más justas, las personas más lindas, tiernas de este planeta. Cristo, al mostrarle los mandamientos, le está diciendo que él no sería salvo por guardar los mandamientos, que nadie es salvo por guardar los mandamientos, porque realmente nadie puede. Realmente ninguno de nosotros podemos. Ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. Entonces recordamos Santiago 2:10, ¿verdad? Que dice que todo el que guarde, el que tropiece en un punto, se hace culpable de todos.
Entonces la pregunta es, ¿para qué necesitamos a Jesús si todos somos buenos? Necesitamos entender y aceptar que somos pecadores, que estamos perdidos, que somos pecadores miserables, desnudos, que no tenemos ninguna justicia, que no tenemos esperanza, que estamos lejos de Dios. Porque Cristo Jesús vino a salvar a este tipo de personas. Si usted puede incluirse en esta lista de que usted es un pecador, que usted está sin esperanza, que realmente usted le ha fallado a Dios, que realmente usted no ha guardado los mandamientos, entonces tenemos una buena noticia. Jesús vino a salvar a este tipo de personas. Jesús vino a salvar a estas personas pecadoras. Entonces, por más deseosos que estemos por tener la vida eterna, no podremos tenerla si no entendemos quiénes somos nosotros, quiénes somos personas pecadoras. Y también es totalmente imposible alcanzar la vida eterna sin entender a qué tenemos que renunciar. Recuerda el pasaje, dice una cosa te falta. Jesús le dice, mira, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Es imposible alcanzar la vida eterna sin renunciar a nuestra vida sin Dios, sin dejar de abrazar estos pecados que realmente Dios detesta y Dios odia. Jesús Jesús dice ahí que mirándole le amó. ¿Y a quiénes amamos nosotros? Es la pregunta, porque dice que Jesús mirándole le amó. ¿A quiénes amamos nosotros? Amamos a los que nos aman, amamos a los que nos caen bien, amamos a los que nos ayudan, pero Jesús amó a uno que estaba a punto de abandonarlo y de rechazarlo. Jesús amó a uno que estaba a punto de dar media vuelta y decir, Jesús, no estoy dispuesto a dejar esto. Si tengo que elegir entre el dinero y tú, bueno, discúlpame de verdad, pero prefiero el dinero. Jesús nos amó a nosotros, que lo rechazamos, que lo ignoramos, que lo despreciamos. Y Jesús le dice aquí entonces, una cosa te falta, ve, ve y una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, dice ahí, y dalo a los pobres. Jesús no está enseñando una salvación por obras. O sea, Jesús aquí no está diciendo, bueno, mira, la condición para tener la vida eterna es si tú vendes esto, bueno, a lo mejor y vas a tener el cielo. Así como el día de hoy algunas sectas también dicen, deposita dinero, deposita ahora una fuerte cantidad de dinero a tal cuenta y Dios entonces le va a bendecir, le va a prosperar y va a ser salvo. No, Jesús está enseñando a la joven que no ha guardado los mandamientos. Porque el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuál fue la decisión de este joven? Este joven se fue triste, este joven se fue desanimado, se fue abatido, angustiado. ¿Por cuál razón? Porque tenía un Dios que se llamaba posesión, tenía un Dios que se llamaba dinero. De este joven se fue desanimado, triste, abatido, estamos viendo, ¿verdad? Angustiado. ¿Por qué? Porque tenía un Dios que se llamaba dinero, tenía un Dios que se llamaba posesiones, ¿verdad? El joven llegó muy entusiasmado, pero ahora se va con una cara desencajada, se va con una cara realmente nublada. ¿Cuál fue la decisión de este joven? Pues dijo, Señor, si tengo que escoger, entonces, pues voy a escoger mis posesiones, voy a escoger lo que tengo en casa. El Señor le está diciendo, ve y vende lo que tienes. Está diciendo, deja de adorar tu dinero, deja de codiciar. Deja esa vida donde lo único que piensas es tener más posesiones, más posesiones. Deja de adorar tu dinero y ven y sigue. Y el joven entendió eso, que era una cosa o la otra. No podía tener las dos. O era Jesús o eran las posesiones. O era la vida eterna o eran las posesiones. Tenía que renunciar a algo. No podía tener las dos. ¿Y a qué renunció? Renunció a tener una relación con Cristo, a ser salvo de sus pecados y a tener la vida eterna, para quedarse con un dinero que el día de hoy no les sirve para nada. Tenemos que renunciar a todo aquello que nos está impidiendo seguir a Jesús. Sí, esos pecados que amamos. Es como si tuviéramos algo en nuestra mano y Jesús nos ofrece la vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soltar lo que tenemos aquí para tomar a Cristo, ¿verdad? Tomar la mano del Señor Jesucristo. No podemos tomar las dos. Quizás sea el alcohol, quizás sea el cigarro, quizás sea el dinero, quizás sea el chisme, la flojera, el orgullo. Todos tenemos que renunciar a lo que nos impide seguir a Cristo y tener la vida eterna. Porque de nuevo no podemos obtener las dos. No podemos obtener el placer y a Jesús. No podemos el viernes ir a una fiesta y el domingo ir al templo. No podemos los lunes robar en el trabajo y el domingo asistir a una iglesia. Hay que renunciar a lo uno o a lo otro porque es imposible
tener los dos. ¿Será que hoy vamos a renunciar a esos pecados, a todo aquello que nos impide seguir a Jesús? ¿O nos iremos tristes, apagaremos tristes este video y diremos, mejor renuncio a la vida eterna y a la relación con Jesús? Dice el versículo 24 que todos se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Porque en la antigüedad todo aquel que tenía posesiones significaba que Dios lo estaba bendiciendo. Y el Señor dice, cuán difícil es que alguien entre mientras siga confiando en sus riquezas. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que a un rico en el reino de Dios. El camello era el animal, uno de los animales más grandes en Palestina, aquí donde se encontraba el Señor Jesucristo, en la tierra de Israel, y la aguja era un orificio pequeño de Palestina. Entonces Jesús dice, es absurdo, es imposible que un rico entre en el cielo, porque en lugar de confiar en mí, será salvo. En lugar de confiar en mí para ser salvo, está confiando en su dinero. La vida eterna no se puede comprar con dinero. Entonces, otra vez resumiendo, el ojo de una aguja, hay dos posibilidades. El primero es, pues que el Señor está diciendo, era una cavidad donde se entraba a la ciudad, y entonces el camello, para entrar, tenía que agacharse, y muchos no entraban. Pero era la única manera. El camello tenía que agacharse y entonces poder forcejear para entrar. Y el Señor dice, bueno, ¿han visto a los camellos? Es bien difícil que entren por ese ojo de una aguja. Bueno, así de difícil es que un rico que confía en sus riquezas entre en el reino de Dios. Y la otra posibilidad es básicamente el ojo de una aguja con la que nosotros cosemos. Algunos piensan que esto no es cierto porque la aguja se inventó más tarde, pero de todas formas el argumento es absurdo, es imposible que alguien que confíe en su dinero o alguien que confíe en alguna otra cosa entre en el reino de Dios. Necesita renunciar a eso. Y dice el versículo 27, dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. Dios puede salvarle el día de hoy. Hace 2000 años mandó a su Hijo para pagar por sus pecados. Vea lo que es el Evangelio. El Evangelio es que nos habla de Dios, estas buenas noticias. Dios es el ser que necesitamos, es el ser que estamos viendo, es el único bueno del universo. Pero vea al hombre, nosotros somos como este joven rico, somos seres espiritualmente muertos, somos seres que renunciamos a Él y a Dios, a tener una relación con Dios, y preferimos tener mejor una relación con nuestra vida pecaminosa, con aquellos pecados que albergamos en nuestro corazón, el robo, el chisme, la mentira, el pensar mal de Dios. Somos seres espiritualmente muertos. Merecemos el infierno, merecemos la condenación. Eso es lo único que usted y yo merecemos. Pero el Evangelio es esta buena noticia, que Dios mandó a su Hijo Jesús hace 2000 años. Él vivió la vida que no podemos vivir. Nunca mintió, Jesús nunca robó, Jesús nunca adulteró, ni físicamente ni en su corazón. Jesús nunca hizo nada que desagradara a Dios. Murió en una cruz cuando Él no tenía ningún pecado, murió en nuestro lugar, en nuestro favor, y resucitó al tercer día. La respuesta es que Él está pidiendo que usted se arrepienta, que usted venda todo lo que tiene, que usted venda todo lo que tiene, venda aquellos pecados que le están impidiendo a usted seguir, y que usted regrese a Jesús siguiéndolo. Dice ahí, ven y sígueme tomando tu cruz. El Señor espera que usted se arrepienta, que usted deje ese camino de muerte y que usted confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador, que usted confíe en Él, en su vida, en su corazón. ¿Le gustaría hacerlo en esta hora? Él está llamando, está tocando la puerta de su corazón, porque acuérdese, por más deseoso que estemos de donar sangre, si usted y yo tenemos hipertensión o tenemos SIDA, es imposible que lo podamos hacer. Por más deseosos que estemos de casarnos, sería imposible si no tenemos el vínculo matrimonial disuelto, o si tenemos menos de 16 años. Por más deseosos que estemos de obtener esta vida eterna que Él está ofreciéndonos el día de hoy, no podremos hacerlo si no entendemos de qué se trata la vida eterna, si no entendemos quiénes somos nosotros, seres pecadores, y si no entendemos que tenemos que renunciar, abandonar, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. ¿Le gustaría hacerlo el día de hoy? Arrepiéntase y ore a Jesús. Pídale a Jesús perdón, pídale a Dios perdón y confíe en Él, que en esa cruz murió en su lugar para salvarle y para
darle esta vida eterna que el día de hoy, si usted así lo dispone también, va a recibir de parte de Jesús. Venda todo lo que tiene. Venda esos pecados en palabras del Señor Jesús. Y confíe en Jesús el día de hoy. Sígalo el día de hoy. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque nos enseñas que es imposible que nosotros tengamos la vida eterna mientras continuemos con nuestra vida en rebelión contigo. Por favor, perdónanos. Nos arrepentimos de nuestras faltas, nos arrepentimos de vivir lejos de ti. Y en esta hora queremos confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sálvanos, por favor, de nosotros mismos, sálvanos de nuestros pecados y sálvanos de la ira de Dios que viene sobre nosotros por ser personas pecadoras. Que tu sangre nos cubra y entre en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha creído en Jesús por primera vez, por favor déjenos un número telefónico en la descripción, en un comentario aquí abajo del video. Y si es posible, por favor, comuníquese con nosotros porque queremos contactarle, queremos orar por usted y queremos seguir pues teniendo estudios bíblicos para que usted continúe siguiendo a Jesús. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Muchas gracias. Hasta la próxima.